Les decía entonces, pensando desde la idea de modelos integradores en psicoanálisis, que no tiene sentido adscribirse a una única escuela, pero que esto no nos releva de la necesidad de teorizar el modo en que integramos herramientas técnicas a nuestro acervo práctico y a nuestra teorización. Entonces desde allí es que quisiera compartir con ustedes, ya que hice toda esta introducción en la sección anterior, video anterior, de la obra de Hugo Bleichmar, que no es tan conocida en Argentina, por lo menos para generaciones eh, de edades intermedias y jóvenes de analistas, un pequeño fragmento. Dice así: ¿por qué el número de publicaciones sobre cómo las características del analizando moldean el proceso analítico se cuentan por miles, y aquellas en que se trata de ver los efectos de las modalidades técnicas de intervención son tan escasas? Es decir, ¿por qué en nuestro campo hay tantas publicaciones que dan cuenta de cómo las características psicopatológicas del analizando le dan completamente una forma distinta a la forma en que habremos de trabajar? Dicho sencillamente, no será el mismo el modo de trabajo con una neurosis de transferencia que con una psicosis, es decir, esas características supuestamente de nuestro paciente moldearán el modo en que podremos trabajar, le darán forma al dispositivo, a nuestras formas de intervención, etcétera. Pero en cambio, las publicaciones sobre la forma en que nuestros modos de intervenir cambian la situación o definen la situación clínica, ¿por qué esas son tan escasas? Se pregunta Hugo Bleichmer y responde: creemos que la respuesta reside en que convertir como foco de examen los efectos que las intervenciones analíticas tienen de acuerdo al tipo de paciente pone en tela de juicio los recursos técnicos que cada escuela sanciona como universales. Es decir, revisar cómo los tipos de intervención dan forma a la situación clínica revela sus virtudes y sus límites y por lo tanto, implícitamente, pero muy fuertemente, cuestionan que esos modos de intervención puedan ser entendidos como universales. Es decir, ya no sería sostenible, por ejemplo, neurosis y psicosis como algo técnicamente homogéneo. Habría muchas más necesidades de categorizar. Y continúa. Y no nos estamos refiriendo a que no se publique sobre la contratransferencia, o el deseo del analista, agregaría yo, a cómo ésta intervino en el tratamiento de tal o cual analizando, cómo el inconsciente del analista tuvo que ser tenido en cuenta para superar un impasse. Esto se hace, porque en última instancia define la cuestión como si se tratase de un problema de ese analista y no del tipo de intervenciones que preconiza la escuela a la que pertenece. Entonces, al colocarse en el individuo lo que tendría que ser, a veces, agrego, porque también puede haber cuestiones nuestras que incidan en ese impasse, pero en otras ocasiones, al colocarse en el individuo lo que tendría que ser interrogación sobre los supuestos de la teoría de la cura y los instrumentos utilizados, se protege al grupo. El problema queda planteado como una desviación por parte de ese analista de la buena técnica de su escuela, que es considerada como buena para trabajar con cualquier paciente. El analista individual sería el culpable de no hacer bien lo que su escuela afirma. La asimetría esencial de la situación analítica, el analizando es el único que tiene problemas y no progresa su responsabilidad, se reproduce ahora entre el analista y su grupo de pertenencia. Él es el insuficiente frente a un grupo cuyos preceptos se erigen como idealizados. Es decir, si no me va bien en esta situación clínica, ha de ser porque no he estudiado lo suficiente, o no me he analizado lo suficiente, o no he supervisado lo suficiente. Pero nunca porque las herramientas de mi escuela sean limitadas y no estén sirviendo bien para esta situación clínica. Entonces, podríamos decir que Hugo Bleichmar lo que hace en estos párrafos es delinear, esto ya es una lectura mía, él no lo dice así,
pero ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé cómo conjugar delinear, pero lo que hace es proponernos que todos los analistas cambiamos una parte de nuestra capacidad de pensar por pertenencia grupal. Es decir, cedemos la posibilidad de pensar críticamente con respecto a nuestras herramientas de trabajo a cambio de pertenencia a la escuela, que nos aloja, que nos cobija, que nos da calor, que nos confirma nuestra identidad y nuestra valía. Entonces, de este modo habría como una especie de contrato implícito a través del cual obtenemos identidad y otorgamos a cambio eh, cierta posibilidad de revisar eso que nos dieron como universalmente válido, ¿no? Entonces, Hugo Leitchman nos plantea, si queremos superar este estado de cosas, resulta indispensable preguntarnos sobre los efectos estructurantes que poseen en el psiquismo del analizando diferentes tipos de intervenciones, tanto por su contenido, por su forma, como por la modalidad del vínculo que a través de ellas establecemos. Vamos a intentar entonces, para terminar esta pequeña serie, o esta primera entrega conformada por esta pequeña serie, vamos a intentar ejemplificar qué quiere decir esto de un modo muy concreto.